Muchas gracias a la organización por la invitación, a todos los asistentes por estar aquí hoy. Mi charla, como veis, con un título muy general de muerte súbita y deporte, no podía empezar sin hacer una mención, una reprobación a los atentados de Boston que recientemente han sacudido a toda la población y han desconcertado a la policía, a los cuerpos de seguridad estadounidenses que se han empecinado siempre y se empecinan en evitar estos sucesos. Y, sin embargo, no han podido evitar lo sucedido. Y, a pesar de todos nuestros esfuerzos, a veces no conseguimos evitar que sigan sucediendo muertes súbitas en deportistas que son todo un modelo de salud y que nos rompen, convulsionan a la familia, a la sociedad y también al equipo médico que probablemente haya hecho un screening previo sin haber encontrado nada de nada. Esto no debe hacer sino obligarnos a estudiar más y a intentar desarrollar nuevas estrategias de prevención de muerte súbita asociada al deporte. Este es un poco el esquema que vamos a seguir. Pasaremos muy por encima, porque seguro que lo sabéis, que la muerte súbita primera recogida en la literatura fue la del corredor Feidípides, allá cuando las guerras médicas, que falleció corriendo una distancia similar hoy a lo que es una maratón. La muerte súbita cardíaca, esto todos lo conocéis, inesperada, menos de una hora desde el inicio de los síntomas, que aparece cuando es asociada al deporte durante la actividad deportiva o una hora después. Y como actividad deportiva, como atleta, se entiende aquella persona que realiza deporte de forma regular y siempre con un estímulo de superación, bien sea contra sí mismo o por trabajo en equipo. El hecho de decir joven o no joven, como siempre, con el punto de corte de 35 años. Sin embargo, el deporte, un arma de doble filo. Ya los antiguos sabían que quienes de forma súbita pierden la conciencia, pues probablemente se van a morir de repente. Pero también sabemos desde entonces que en una mente sana debe estar en un cuerpo sano. Y esto se ha visto reflejado en estudios pues, más recientes de la época actual, donde a mayor cantidad de deporte, menor mortalidad. Manejar esto es difícil, debemos promocionar el esfuerzo, el ejercicio, pero con seguridad. Y para hacerlo con seguridad tenemos que tener algunas cosas claras y una de ellas es la incidencia de la muerte súbita cardíaca asociada al deporte. Tenemos muchos estudios en la literatura, esto ha sido motivo de mucha controversia y lo sigue siendo, y la incidencia es el primer punto de controversia, porque no todos los estudios recogen todos los eventos que han sucedido en una población dada. Es decir, si no se hace de forma prospectiva, si no se hace porque es obligatorio, es decir, todos y cada uno de los deportistas tienen que pasar esos controles de forma periódica, muy probablemente estemos perdiendo información y si perdemos esos datos es imposible sacar cifras de incidencia o van a ser erróneas. También la edad de la población a estudiar es diferente según los distintos registros. Y el sexo es algo diferente también según las edades y las regiones estudiadas. En general, debemos quedarnos con la cifra que suele haber en torno a una muerte súbita asociada al deporte por cada 100.000 atletas año. Aquí tenemos por edades la distribución de esas muertes súbitas y vemos cómo a partir ya de los 30 años, y no de los 35, la primera causa de muerte súbita asociada al deporte es la cardiopatía isquémica. A partir de los 35, con mucha más diferencia. Por debajo de esos 30 años son las cardiopatías familiares, de las que hemos hablado, con cardiopatía estructural o sin ella, las que dan lugar a esa muerte súbita asociada al deporte. Es más frecuente la muerte súbita asociada al deporte en hombres que en mujeres, muchísimo más. Es mayor el riesgo en aquellos individuos de raza afroamericana. El 90% de los fallecimientos acontecen durante el ejercicio, como decíamos, o inmediatamente tras él, como vemos el margen era hasta una hora. Y los deportistas competitivos tienen entre 2,5 y 4 veces el riesgo de muerte súbita cuando se comparan con la población de la misma edad y sexo no deportista. Aquellos pacientes que tienen una cardiopatía predisponente y que los conseguimos identificar, hay que descualificarlos porque tienen hasta 100 veces mayor riesgo de tener un evento si continúan haciendo su actividad deportiva. Los deportes más frecuentemente asociados a estos eventos son, según la población que se estudie, pues el rugby, si estamos hablando de una población americana, o aquí, pues más bien el fútbol, fútbol, baloncesto y ciclismo. El riesgo se incrementa también con el nivel de ejercicio. A mayor ejercicio, mayor tasa de eventos. Y aquí vemos en este estudio del año pasado, del 2012, cómo los deportistas de primera división tenían bastante más incidencia que aquellos de segunda y tercera que probablemente llevaban una menor exigencia deportiva.
Las cardiopatías subyacentes, pues a grosso modo todos las sabemos y ya lo hemos comentado, por encima de 35 años, pero insisto que de 30 a 35 también. La primera causa es la cardiopatía isquémica. Por debajo, cardiopatías familiares, canalopatías y algunas otras alteraciones pues infecciosas como la miocarditis, la conmotio cordis y, en fin, ahora iremos viendo. Según la procedencia de las series registradas, pues la causa va a ser diferente. Cuando nos vamos a leer a los americanos, la miocardiopatía hipertrófica es la primera causa de muerte súbita asociada a deporte. Si nos centramos en registros autópsicos europeos y americanos, pues suelen ser de mayor edad los sujetos incluidos y ahí es la cardiopatía isquémica la reina. En las series de Mayron, que sabéis que es el cardiólogo de referencia en Estados Unidos, la hipertrófica es la primera de las causas de muerte súbita cardíaca asociada al deporte con mucho, seguida de las anomalías coronarias, la conmotio cordis, que además tiene la particularidad de que tiene muy mal pronóstico a pesar de que se desfibrila inmediatamente en el campo de juego. Y luego tenemos bastante más de lejos, como veis, otras causas, como la arritmogénica, que solamente supone un 4%, o, en fin, el puente muscular, Wolff-Parkinson-White, ya es algo bastante más anecdótico. En Italia cambia totalmente el espectro de las causas de muerte súbita cardíaca asociada al deporte. Como veis, con mucho, la primera causa, con bastante, en comparación con la serie de Mayron, es la miocardiopatía arritmogénica, hasta un 23%, seguido de la cardiopatía isquémica, era un grupo joven, menos de 35 años, por eso solamente está por detrás la cardiopatía isquémica, por detrás de la miocardiopatía arritmogénica. Y la miocardiopatía hipertrófica, que en la serie de Mayron es la primera, para los italianos solamente supone un 2% de las muertes súbitas asociadas al deporte. En Inglaterra, aquí tenemos la distribución de sus causas de muertes y a destacar que un 23% de esas muertes súbitas es un porcentaje que se repite bastante en todas las series, corresponden a corazones estructuralmente normales. Ahí detrás debemos ir a buscar canalopatías, miocardiopatías muy sutiles, incipientes, que como comentaba ya también el doctor Montserrat, pueden dar lugar a una muerte súbita cardíaca que pueda pasar desapercibida en la autopsia, y ahí la miocardiopatía arritmogénica y también en algo la hipertrófica son las que hay que ir a buscar. Y otras causas de corazón estructuralmente normal y muerte súbita asociada al deporte, no debemos olvidar, está la conmotio cordis, y ahí de la anamnesis extraeremos la información que nos haga sentar el diagnóstico, y muy difícil de diagnosticar, como también las haya a relucir en la charla previa, el espasmo coronario como causa de muerte súbita y corazón normal. Este es un artículo que está en prensa, todavía no se ha publicado, procede de nuestro país, de España, del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con dos patólogas de referencia como firmantes, que son la doctora Suárez Mier y Aguilera Tapia. Este estudio, que en breve saldrá, veréis que ha sido prospectivo, recogiendo todas las muertes súbitas cardíacas acontecidas en nuestro país. 168 de ellas habían sido sucedido durante el deporte. Una importantísima predominancia de los hombres, como veis en los porcentajes, jóvenes, pero teniendo en cuenta que en esta serie más del 50% estaban por encima de ese dintel de los 35 años. Por eso no es de extrañar que la primera causa que les haya salido sea la cardiopatía isquémica, seguida de la miocardiopatía arritmogénica, empatada con la hipertrófica, y luego ya el resto de causas con bastante menos representación estadística. ¿Qué podemos hacer para intentar evitar la muerte súbita asociada al deporte? Pues lo primero es plantearnos un objetivo, y el objetivo de la AJA y de la Conferencia de Bethesda son algo diferentes. Para la AJA el objetivo es disminuir las muertes súbitas asociadas al deporte, mientras que para el Bethesda y el documento de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología no es tanto disminuir el número de muertes súbitas asociadas al deporte, sino como identificar a aquellos sujetos que por tener una cardiopatía con predisposición al riesgo de muerte súbita asociada al deporte, pues debamos identificarlos y descalificarlos del deporte. En base a esos objetivos marcaremos el éxito o no éxito de nuestras estrategias, y por eso es importante tener en cuenta que los objetivos son algo distintos. ¿En qué porcentaje se encuentran cardiopatías predisponentes en los deportistas? Pues esto está también bastante reproducido en distintas series en la literatura, y en torno a un 0,2% de los atletas poseen alguna cardiopatía que potencialmente puede dar lugar a una muerte súbita asociada al deporte. No siempre es fácil identificar a estos sujetos, y todos sabéis que existen zonas grises que, gracias o en consecuencia del remodelado eléctrico y estructural, hacen difícil la diferenciación entre el corazón del atleta, adaptación fisiológica al deporte, y la miocardiopatía hipertrófica, o el corazón del atleta y la miocardiopatía arritmogénica. Pero no solo eso.
También ha sido recientemente, en los últimos años, establecido que los cambios de adaptación al deporte pueden inducir, en algunos casos, y tendremos que ver si hay alguna genética predisponente, el desarrollo de cambios típicos de miocardiopatía arritmogénica. En los próximos años supongo que aprenderemos todos más de este último apartado. El screening predeportivo tiene tanto detractores como defensores. Los argumentos arguidos para abogar por una no inclusión del electrocardiograma en el screening predeportivo es que la muerte súbita en atletas es un evento infrecuente, son enfermedades raras, es controvertida en términos de coste-eficacia la introducción de ese electrocardiograma y tiene además, hasta que se implementaron nuevas guías de análisis del electrocardiograma, muchos falsos positivos. A favor, que los eventos son muy visibles, ya vamos, es por todos conocidos, la prensa a todos nos deja descolocados cuando vemos algo así. Se pierden muchos años de vida en gente muy joven que tiene mucho que ofrecer a la sociedad y existe realmente una asociación ya conocida, por lo tanto no hacer nada para evitarlo pues cuesta. Existen acciones terapéuticas que nos van a permitir salvar vidas y además, y muy importante, de la identificación de cada caso de una cardiopatía potencialmente letal y posiblemente muchas tienen una causa genética familiar, canalopatías, miocardiopatías, pues de ahí se va a derivar todo un estudio en cascada familiar que va a permitir que el beneficio marginal de todo esto sea infinitamente mayor. Sabéis que esta es la estrategia avalada por el COI, la Sociedad Europea de Cardiología y la FIFA, donde está incluido el electrocardiograma en el análisis inicial predeportivo de todos los deportistas y en el caso de encontrar o en la historia o en el examen clínico o en el electrocardiograma alteraciones, pues ya pasaríamos a realizar otro tipo de exploraciones más sofisticadas. Claro, cuantas más pruebas incluyamos, vamos a diagnosticar a más pacientes de cardiopatías potencialmente letales, pero a un mayor coste. Y la dificultad está en establecer el punto de corte a partir del cual la coste-eficacia nos va a permitir implementarlo en nuestros programas de prevención. El TAC de coronaria recientemente también se ha visto evaluado, pero sobre todo en población mayor maratoniana, en un estudio del 2008, a la hora de prevención, sobre todo, claro, de cardiopatía isquémica. De verdad que os recomiendo que consigáis este artículo, que lo leáis, porque hace un análisis exhaustivo y crítico de los pros y los contras del screening predeportivo a la hora de disminuir las muertes súbitas asociadas al deporte. Y se centra en valorar esos pros y contras en cada uno de los aspectos que veis aquí, que son las características que debe cumplir todo programa de screening para que sea útil, práctico y se pueda llevar a cabo. Debe abordar un verdadero problema de salud pública, debe ser posible hacer un diagnóstico precoz, deben existir tratamientos eficaces, ese tratamiento precoz debe conllevar un mayor pronóstico y debe ser, a fin de cuentas, coste efectivo para que la sociedad pueda asumirlo. Hoy en día cada país hace realmente una cosa diferente y aunque la legislación diga una cosa, en términos prácticos se acaba haciendo lo que se puede. Todos conocéis la drástica disminución de muertes súbitas asociadas al deporte en la serie italiana, donde consiguieron reducir un 89% de las muertes súbitas asociadas al deporte después de implementar durante 25 años un screening que era obligatorio, que era repetido, que es financiado por los deportistas y que sin él no pueden seguir compitiendo. Y la reducción fue sobre todo a costas de las muertes por miocardiopatías. En series no contemporáneas de otros países, la de Israel, la americana de Minnesota, la de Dinamarca, se han visto resultados que ciertamente han levantado la polémica porque no han obtenido esa reducción que clamaban los italianos. Hay mucho que arguir al respecto. Yo creo que ahí el punto flaco de todos estos otros estudios es en que no lo hacían de forma prospectiva, no era obligada la autopsia y, por tanto, todo lo que ahí se desprenda pues, es objeto de interrogación. Es muy importante, desde luego, para evitar los falsos positivos del electrocardiograma, que tengamos presente que el electro del deportista es muy peculiar y todas estas alteraciones que veis aquí se consideran fisiológicas de adaptación al deporte y desde luego no obligan a hacer ni una prueba más. Estas son la bradicardia sinusal, el bloqueo de primer grado, el bloqueo incompleto de rama derecha, el patrón de repolarización precoz o la presencia de hipertrofia ventricular de forma aislada por voltaje, sin alteraciones en la repolarización. Aunque veamos esto en un deportista, no debemos hacer ninguna otra prueba siempre y cuando la exploración física y la historia familiar sean también negativas. Solo en el caso de que se encuentren alteraciones del grupo 2, deberemos indagar más a la hora de descartar cardiopatía subyacente que nos obliga a descualificar a ese deportista. Si aplicamos estos criterios, vemos cómo el número de falsos positivos del electrocardiograma cae drásticamente del 40 al 10% en la serie italiana o del 10 al 4% en la serie americana. Así sí, incluir el electrocardiograma va a ser coste efectivo.
Estudios de coste-efectividad hay bastantes en distintas poblaciones y siempre por debajo del dintel de los $50.000 por año de vida salvado, que es donde se establece que un programa es coste efectivo. Es verdad que lo roza, pero ahí estamos. A pesar de todo, vamos a seguir teniendo muertes súbitas en deportistas porque existen falsos negativos y así las anomalías coronarias pues, pueden no detectarse en el screening predeportivo que hemos planteado. El síndrome de Marfan, si no nos levanta la sospecha del fenotipo, tampoco. La taquicardia ventricular catecolamérgica polimórfica, como ya se ha comentado en charlas previas, salvo que pongamos al paciente a correr a hacer una prueba de esfuerzo que no está incluida por protocolo o le hagamos un test de finefina que no está incluido en el protocolo, no vamos a ver nada porque el electrobasal es rigurosamente normal o con tendencia a la bradicardia sinusal, pero es normal tal bradicardia en deportistas. La cardiopatía isquémica pues, también va a pasar desapercibida y las miocardiopatías incipientes pueden no dar la cara en el electrocardiograma. Otras causas adquiridas que pueden pasar desapercibidas, como podréis suponer, es la conmotio cordis, pues porque en ese momento sucede la fibrilación ventricular en un espacio de tiempo muy concreto y previamente es absolutamente no identificable. Las alteraciones electrolíticas que suceden en deportistas de alto rendimiento pueden también precipitar alargamientos del QT que den lugar a una muerte súbita con corazón normal asociada al deporte, y las miocarditis. En deportistas recreacionales hay menos publicado. La serie francesa de Merillon es la que os traigo en la diapositiva, basada en recortes de prensa y en notificaciones del SAMU. Muy poquitas autopsias, de ahí que solamente se identificara a causa de la muerte en 25% de los casos que ellos recogen. Los deportistas tenían un 4,5 veces más riesgo de morir súbitamente que los no deportistas de su población, 95% hombres, y fijaos que solamente se hizo reanimación cardiopulmonar en 31% de los pacientes, de ahí que los autores clamen la necesidad de, aparte de hacer un screening predeportivo, de implementar los desfibriladores semiautomáticos en cada uno de los terrenos de juego donde estos deportistas llevan a cabo su actividad. Este artículo se basaba, como os digo, en analizar las muertes súbitas en población general y extraer de ahí a los deportistas. Como veis, las causas de muerte son diferentes y quedaron explicadas una grandísima proporción de ellas por la falta de autopsias regladas en estos casos. A la hora de hacer deporte recreacional tenemos unas guías a la hora de estratificar el riesgo, de ver si hay que hacer no solamente las pruebas que hemos dicho antes en el competitivo, sino también quizá incluir la prueba de esfuerzo. Las tenéis recogidas en guías del Journal Europeo de Prevención Cardiovascular. No vamos a entrar en ellas ahora. Y como conclusiones, estamos mejorando en el screening predeportivo. Conocemos la mayoría de las causas. Todavía nos queda un porcentaje de muerte súbita con corazón normal que probablemente a partir del estudio de los familiares vivos podamos acabar de etiquetar. El estudio genético en todos estos casos es clave, es una pieza más del rompecabezas. Nosotros, ¿qué hacemos? En la consulta de muerte súbita, lo que hacemos con las muertes súbitas asociadas al deporte, la verdad es que es lo mismo que con las muertes súbitas no asociadas al deporte. Investigamos bien la autopsia, contactamos con los forenses, revisamos cada una de las laminillas, a veces se recodifican a muertes súbitas explicadas, se recupera muestra de sangre en la cual poder hacer en el fallecido estudios genéticos si conseguimos financiación, y esto no siempre es posible, y a todos y cada uno de los familiares de primer grado se les ofrece el screening familiar, que consiste en el electro y eco de forma obligada, y test de desenmascaramiento, como se han comentado también en charlas previas, en bipedestación, prueba de esfuerzo, test de adrenalina, test de flecainida. Con todo esto vamos haciendo marcha y en el momento tenemos el resultado de la genética, implementamos, si hemos encontrado mutación, el estudio genético en cascada de las mutaciones identificadas en el caso índice. ¿Qué nos falta? Pues concretar mejor la incidencia de muertes súbitas en deportistas, definir bien a quién hay que hacer screening, con qué grado de actividad deportiva, con qué frecuencia hay que repetirlo. Tenemos aquí muchos interrogantes que todavía despejar, y en España nos gustaría pues, tener datos propios de muertes súbitas asociadas al deporte. Hace falta para ello apoyo institucional. El registro español de muertes súbitas en deportistas parece que arranca, pero no arranca. Estamos ahí queriendo avanzar, metiendo pacientes. Nos falta el apoyo sobre todo de la parte de justicia. Los coordinadores de este registro sabéis que son el doctor Villacastín y la doctora Cañadas, del Clínico de Madrid, y seguro que estarían encantados de que os unierais al registro. Muchas gracias por todo.